Primera de Samuel 15:23. Me sorprendí al encontrarme con esta escritura, la cual ya yo conocí hace tiempo, que Dios no ve diferencia entre un rebelde y un adivino. ¿Sabía usted que Dios ve de igual manera a un rebelde que a un adivino? Y Dios ve de igual manera, de mal, ¿verdad?, a un obstinado que a un idólatra. Y a veces nosotros podemos pasar como algo liviano la obstinación, pero para Dios es igual que alguien que peca en idolatría. Y quizá nosotros podemos estar criticando a un idólatra, a alguien que tiene imágenes en su casa, pero si nosotros estamos siendo obstinados en cuanto a algo que Dios nos indicó hacer y no lo hacemos como debe ser, estamos igualitos que aquel que tiene imágenes o adora imágenes. ¿Sí me capta, verdad? Entonces dice Primera de Samuel 15:23. ¿Todos lo tenemos? ¿Sí? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, para Dios es igual la rebelión que el pecado de los adivinos. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, para Dios es igual el pecado de idolatría que la obstinación. Primera de Samuel 15:23. ¿Qué es idolatría? Lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetimos. Es poner cualquier cosa o persona en lugar de Dios. Igualmente ocurre con la obstinación o la testarudez. ¿Cuál es la diferencia entre la rebelión y la testarudez? La rebelión dice, no lo hago. Cuando Dios te pide hacer algo, tu autoridad te pide hacer algo, tú dices, no lo hago. Pero el testarudo dice, lo hago, pero a mi manera. Esa es la diferencia. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, sí, Señor, sí lo voy a hacer? O le decimos al jefe o al pastor o al esposo o al papá, sí, cómo no, sí lo voy a hacer. Pero en el camino le quitamos o le ponemos y lo hacemos a mi manera, como dice la canción. ¿De quién? De Frank Sinatra, creo que era, ¿verdad? De los del tiempo de Frank Sinatra me pueden decir sí o no. Pero a mi manera. El punto es que en Dios las cosas no se hacen a mi manera, sino a la manera de Dios. Y hay una sola manera en Dios de hacer las cosas. Ahora, yo le voy a definir o a describir lo que significa la palabra rebelión o lo que es la rebelión. Para empezar, es un espíritu demoníaco de Satanás mismo. Ya desde allí quiero que veamos o pongamos con claridad las cosas, porque a veces le queremos dar como un matiz, como un mantito, una pinturita para no hacerlo aparecer tan feo, pero definitivamente la rebelión es un espíritu demoníaco de Satanás y lo podemos definir como la resistencia pública o privada a la autoridad de Dios, la resistencia pública o privada a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada por Dios. La rebelión, fíjese, oigan bien, hijos de Dios de esta casa, es un rechazo a la corrección, es un rechazo a la instrucción, a la disciplina y al consejo. ¿Sabe? Cada vez que usted hace algo incorrectamente y viene su autoridad y lo quiere corregir, y usted se comienza a justificar, es que no fui yo, fue fulano, es que no me lo mandaron, es que mire, y empezamos a poner una serie de justificaciones. Realmente lo que estamos haciendo, además de justificarnos, es rechazando la corrección. ¿Sí? ¿Me está escuchando bien? Yo quiero que vaya analizando en su corazón. Cuando su autoridad le dice, esto estuvo mal hecho, sencillamente no se defienda. Sencillamente diga, lo hice mal, perdón. Y murió la flor, pero de corazón, ¿verdad? No solo para que se calle le digo esto, no. Sino que de verdad reconocer, sí, tiene razón, lo hice mal, perdón, trataré que no vuelva a ocurrir. Y ahí terminó. Pero cuando comienza a argumentar y a poner pero si es que lo que pasó fue que no me lo dieron a tiempo, que no me lo no sé qué, que no sé cuánto, y una serie de autojustificaciones, realmente lo que estamos es evadiendo la corrección. Entonces tratamos de parecer inocentes para que no nos corrijan, porque no nos gusta que nos corrijan.
Y detrás de eso hay otras cosas más fuertes, pero hoy estamos hablando particularmente de la rebelión. Ahora, ¿dónde vemos manifestadas esas actitudes? En los hijos hacia los padres, las mujeres hacia los esposos, los empleados hacia sus jefes y las ovejas con los pastores. Estamos hablando de autoridades, de relaciones de autoridad. Ahora, esto de la rebelión se manifiesta en personas que normalmente hacen lo contrario de lo que se les aconseja o de lo que se les solicita. Muchas veces alguien va a buscar un consejo. Vamos a decir acerca de inversiones. Va y le dice a la persona con autoridad delegada, ¿cómo puedo hacer? Estoy endeudado, estoy enjaranado, debo esto, debo lo otro. ¿Qué debo hacer? Y entonces viene la persona en autoridad y le aconseja, le dice, mire, yo considero que tiene que reducir sus costos en esto, en lo otro, no comprar cosas superfluas en este momento, y le da una serie de consejos. Si hay algo que no está necesitando, que no lo usa, pues trate de venderlo, recupere inversión. Y entonces la persona sale y dice, ajá, pero en el camino decidió hacerlo a su manera y se fue e hizo exactamente lo contrario de lo que le aconsejaron. ¿A alguno le es familiar eso? O viene alguien y le dice, pastor, mire que yo quiero que ore por mí porque estamos en la disyuntiva, tenemos una situación y por aquí me ofrecen irme a los Estados Unidos y pues tiene tales ventajas, pero por otro lado tengo responsabilidades acá. Y viene el pastor y le dice, hermano, yo lo que percibo de parte del Señor, que no es el tiempo para ustedes moverse a los Estados Unidos. Ah, bueno, está bien. Y a la siguiente semana están pidiendo documentos para la visa. O sea, hacen lo contrario de lo que las autoridades le recomendaron o le aconsejaron. Entonces, muchas veces uno se pregunta, ¿para qué pedir consejo? Porque si van a hacer lo contrario de lo que se les aconseja, acarrean más maldición sobre ellos. Sería mejor no pedir consejo, ¿verdad? Pero se supone que cuando nosotros entramos en una relación con alguien que es nuestra autoridad, vamos a decir, esa relación puede ser esposa con esposo, y no estoy hablando de que el marido le va a poner la bota en el cuello y la va a subyugar. Estamos hablando que hay un orden en la casa y que se tiene que respetar la autoridad del varón o del marido. Pero puede ser también una relación de hijos a padres, puede ser una relación de ovejas a pastores, puede ser una relación con jefes, empleados con jefes. Desde que usted firma un contrato para trabajar en una empresa, usted está sujeto a las instrucciones de su jefe, le guste o no le guste, le cuadre o no le cuadre, usted tiene que acatar las instrucciones de su jefe. Para eso usted está trabajando ahí. Pero de igual manera, cuando usted vino a Cristo, usted declaró que Jesús es el Señor de su vida. Él es el Curios, entonces usted está para acatar lo que el Señor le dice. Pero cuando uno no escucha con claridad la voz de Dios porque sus emociones están metidas en el medio, Dios tiene autoridades delegadas en la tierra. Y cuando usted acata lo que la autoridad de Dios le dijo, aunque estuviera equivocada la autoridad, escúcheme bien, usted va a tener bendición porque usted ejecutó aquello queriendo obedecer a Dios a través de acatar el consejo de su autoridad. ¿Me escuchó? Quedó bien grabado por si usted lo quiere escuchar de nuevo. Aquí el punto es que obedecer a la autoridad delegada es equivalente o igual a obedecer a Dios directamente. Por eso Él estableció un gobierno en la tierra. Ahora, si la autoridad se equivocó y le dio un consejo incorrecto, tengo la certeza de que no lo hizo por molestarlo, por incomodarlo, sino por buscar lo mejor para usted. Pero de igual manera, esa autoridad va a tener que dar cuentas al Señor. Así es que usted no se preocupe de eso. Usted acate la instrucción que le va a ir bien. Yo confío que le va a ir bien y porque yo lo he hecho en mi propia vida, me ha ocurrido y siempre me ha ido bien. Ahora, fíjese que la gente rebelde en la iglesia provoca tantos conflictos, son antagónicos. ¿Sabe por qué? Porque operan en el espíritu de Luzbel. O sea, aunque lo querramos pintar de otro color,
aquí es o el Espíritu Santo o el espíritu de Luzbel. Y vamos a hablar después de que cuando uno no oye la voz de Dios, escucha otras voces. Y entonces hace lo que el enemigo le dice. Y cuando alguien está operando bajo ese espíritu, lo que provoca en un núcleo, en una familia espiritual, son cosas muy serias. Ahora, el espíritu de rebelión nunca trabaja solo, sino que siempre trabaja de la mano con espíritus de brujería. Todo lugar donde usted encuentra rebelión es porque está de la mano con situaciones de brujería. No estoy diciendo con eso que la persona está practicando brujería directamente, pero hay manifestaciones del oculto, de las tinieblas, de la brujería, que pueden estar afectando nuestra vida porque tenemos un sitio en nosotros, quizá a través del ocultismo de nuestros antepasados, a través de lo cual el enemigo nos puede manejar o nos puede manipular. Es decir, cuando en la vida de uno hay un reclamo por parte de espíritus a los cuales mi abuelo, mi bisabuelo o alguien le dio derecho. Entonces, si yo no he pedido perdón, si no me he arrepentido, si no he sido libre de las iniquidades, todavía las tinieblas pudieran controlarme, pudieran manipularme o pudieran operar a través mío. Y por eso la rebelión siempre opera de la mano de espíritus de brujería. O puede ser que usted en el pasado consultó brujos, adivinos, le leyeron las cartas, puede que le dieran un brebaje, le curaron un empacho, un mal de ojo, fue a que le hicieran acupuntura, iridología o cualquiera de las anteriores. Estuvo en meditación trascendental, leía los horóscopos o hacía yoga, karate, taekwondo, todo lo que tenga raíces en lo oculto. Si usted lo practicó alguna vez en su vida y no fue liberado por una autoridad superior a usted, espiritual, entonces todavía hay sitios de reclamo donde el enemigo puede operar a través de la brujería, potencializando la rebelión. Sí quedó claro eso, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros seamos libres de todo este tipo de cosas. Ahora, el espíritu de brujería, que va a la par de la rebelión, opera en 4 niveles o en 4 medidas, como lo quiera llamar. Y yo voy a describir cada uno de ellos. Y si usted quiere puede anotarlo, si no después adquiere el CD, el DVD o lo baja de la página. El primero es que intimida, o sea, usa la intimidación. Segundo, la manipulación. Tercero, el control. Y cuarto, el dominio, domina. O sea, vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Repito, intimidación, manipulación, control y dominio. Entonces, vamos a ver lo que es la intimidación. Como lo dice el nombre, intimidación tiene que ver con miedo. Es un acto que intenta generar miedo en otra persona para que esta persona, a través del temor o de sentirse atemorizada, haga lo que nosotros queremos que ella haga. Sí, eso se llama intimidación, un acto que trata de provocar miedo en otra persona para que bajo ese temor haga lo que yo deseo que ella haga. Entonces la intimidación puede darse a través de una mirada. ¿Cuántos saben que hay padres que el niño está haciendo algo incorrecto y solo queda viendo al niño y el niño entró en temor porque fue intimidado por una mirada? Hay personas que ejercen autoridad a través de la intimidación, que no es la forma correcta en que Dios ejerce autoridad. Porque alguien puede tomar autoridad y dominio con las tinieblas y no ser la autoridad dada por Dios. Entonces la intimidación no viene del Señor porque provoca miedo en la otra persona. Una cosa es que alguien respete a sus autoridades y otra es que actúe bajo temor o bajo miedo para hacer las cosas, porque si no viene la consecuencia. Y fíjese que hay gente que inclusive puede sentirse intimidado por las autoridades espirituales. También puede darse a través de palabras o incluso mediante una manipulación psicológica, emocional. Puede haber una intimidación. Ahora, en los seres humanos, en las personas,
los mecanismos de intimidación están regulados por leyes, vamos a decir, o sea, están regulados a través de la interacción social. Hay normas y leyes que si alguien intimida a otro, es considerado ilegal. Eso estamos hablando en las relaciones interpersonales. Pero sabe que aún en el ámbito escolar se da la intimidación entre niños, lo llamado el acoso o que hoy común el bullying, que algunos niños utilizan su fuerza física o su popularidad para poder infundir temor a otros niños y lograr que ellos hagan lo que ellos quieren que se haga. Entonces, cuando vemos una situación de esas, nosotros como adultos, como padres, como mentores espirituales, nunca debemos de ignorar que detrás de eso puede haber situaciones de hechicería, porque ya le dije que estas son las maneras como los niveles en los cuales opera el ocultismo, pero que están muy ligados con la rebelión. La manipulación, fíjese que esta palabra viene de mano precisamente porque originalmente tenía que ver con operar con las manos o con un instrumento, intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad para servirnos o para el servicio de intereses particulares. Entonces el manipulador influye en las acciones, en los pensamientos y en las emociones del sujeto que está siendo manipulado. O sea, el que va a manipular va a tener una influencia no solamente en la forma de pensar, sino de sentir, emocional, etcétera, del que está siendo manipulado. Y en esto se da a todo nivel, la manipulación, ¿verdad? Se da a nivel familiar como se puede dar a nivel de toda una nación, pero es muy común en el seno de la familia la manipulación. Un hijo puede manipular con mucha astucia a sus padres, puede manipularlos emocionalmente. Yo he hablado en otras ocasiones, por ejemplo, un padre o una madre que se siente culpable por no haber sido el padre ideal, entre comillas, por decir, una madre que se divorció, una madre soltera, alguien que cometió un error, un padre que cometió adulterio en determinado momento, o que su hijo lo vio maltratando a su mamá, etcétera, una serie de situaciones. El niño, el muchacho, el joven puede agarrarse de ese hecho, de eso que sabe o conoce, para manipular con astucia a sus padres. Y entonces el padre o la madre que se siente con esta culpabilidad, con este conflicto, termina haciendo todo lo que el muchacho dice para estar bien, para calmarlo, para que ya no lo sigan manipulando. ¿Sí? Está claro esto. Y a veces nosotros como padres, como nuestras emociones están en medio del asunto, no queremos creer y no podemos discernir que hay un espíritu de manipulación detrás de esto, porque pensamos, ay no, mi hijo, pobrecito, y tratamos de cubrirlo, ¿verdad? Cuando se trata de situaciones espirituales, no importa si es el hijo, si es la esposa, si es el esposo, si es el padre, si es alguien muy cercano, nosotros necesitamos poder excluirnos de lo emocional, si eso fuera posible, entrar en el ámbito del espíritu para poder ver con objetividad, muy aparte de lo que nosotros sentimos amor por esa persona. Porque cuando los sentimientos están involucrados, no podemos discernir este tipo de manipulaciones o de control, porque nuestras emociones están en medio del asunto. Y qué tremendo es que un padre termine haciendo lo que el hijo quiere y aún destruir su destino solo porque está siendo manipulado y no pudo discernir el asunto. Entonces, dije que puede ser a nivel familiar, pero existen contextos todavía mayores, como un líder político que puede manipular toda una nación a través de manipular a sus seguidores. Después de la manipulación viene el control. Y el control ya es una influencia irracional, ¿verdad? Está más allá de la razón, sobre el derecho que una persona tiene para tomar decisiones. O sea, cuando otro controla sus decisiones, esto ya es un espíritu de control.
Y a veces el que está controlando puede estar etiquetando repetidamente a la otra persona con apelativos negativos, o decir, estarle diciendo, usted es un rebelde porque no hace esto, porque no hace lo otro. O sea, puede aparecer la intimidación a través de llamarlo rebelde para lograr a través de eso que haga lo que yo quiero que haga, pero a la larga entonces ejerce un control de que la persona termine haciendo lo que yo quiero que haga. Entonces, en términos espirituales, en una congregación, el control restringe siempre la unción profética, porque el controlador o el que quiere tener el control siempre quiere poner orden a su manera. Y en el Señor, en el Espíritu Santo y en la unción profética, hay una libertad en donde el orden de Dios es totalmente diferente al orden de los hombres. Yo comentaba el día de ayer que, por ejemplo, si un hombre, un ser humano, un agrónomo, va a sembrar pinos, por ejemplo, lo primero que hace es tomar medidas, tomar una cuerda, ver cuántas filas, cuántas hileras, cada cuánto lo va a sembrar. O no importa qué planta, pueden ser caobos o puede ser palma africana, no importa qué planta o maíz o qué sé yo. Pero cuando Dios siembra los pinos, ¿cómo los siembra? ¿Alguien ha visto un bosque que fue sembrado por Dios directamente, que no intervino la mano del hombre? Están regados de cualquier manera. Bueno, esa es la manera como Dios los sembró. El orden de Dios no es el orden de los hombres. A nosotros nos han enseñado un orden, una forma de hacer las cosas, pero no necesariamente ese es el orden de Dios o la forma de Dios. Entonces el controlador, la persona que es controladora o que quiere tener el control de las cosas, número uno, no respeta la diversidad ni entiende la flexibilidad, sino que según se hizo una estructura en su mente que así tiene que ser, así tiene que ser. Entonces, por ejemplo, esta mañana nuestro hermano José Popov dijo, hoy no hay letras de los cantos. Y entonces yo me imagino que hubo más de alguno aquí que dijo, pero ¿cómo va a ser que no hay letras? Si para cantar tenemos que estar viendo las letras. Entonces ahí ya queremos controlar y meter al Espíritu Santo en una caja que todo tiene que ser hecho de esta manera y que es sistemático y que tiene que hacerse así. Cuando nosotros actuamos de esa forma, siempre vamos a restringir la libertad de Dios, la libertad de las personas mismas y el fluir del Espíritu Santo. Si alguien dice, por ejemplo, ay, ¿qué les pasó? Que no hicieron tal cosa, o ya se pasó de la hora. Normalmente a las 10 los niños salen a la clase ya y están incómodos los mentores, porque a las 10 tenían que salir los niños y ya son las 10:10. Cuidado, puede ser algo de control en su vida, que usted quiere controlar aún las cosas de Dios que se hagan sistemáticamente con un reloj, con una regla, con un programa, y Dios no actúa de esa manera. Entonces la gente controladora es peligrosa en los ambientes proféticos, porque en los ambientes proféticos no podemos controlar al Espíritu Santo. Y sabe, lamentablemente, nosotros esto lo decimos, lo predicamos, lo entendemos, lo sabemos, pero la mayoría de las congregaciones controlan al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está esperando a ver a qué horas lo dejan fluir con libertad, porque apenas empiezan a ver que ya alguien se está embriagando, entonces no, vamos a ponernos en orden, ¿verdad? Porque qué vergüenza que alguien pare los pies ahí, peor que están filmando, qué barbaridad. Entonces comenzamos a controlar por querer mantener una postura, porque el hombre, la gente, la sociedad nos ha dicho que esta es la postura que hay que mantener en la iglesia. Una vez alguien me estaba diciendo, un hombre de Dios, pero que tenía una formación militar. Vale decir que los que han tenido formación militar se les hace más difícil fluir en la libertad del Espíritu. Y entonces este hombre me estaba comentando, asustado, de una mujer de Dios que cuando empezó la alabanza se había quitado los zapatos para danzar. Yo dije que no vaya a venir donde nosotros, porque allí todas se quitan los zapatos.
Y yo solo le hice así, no le dije nada, ¿verdad? Pero eso es considerado, para él, era considerado algo fuera de orden, algo de no educación, ¿verdad? Y entonces eso tiene que ver con control. Y el control casi siempre está basado en lo que yo creo, en las estructuras que se me establecieron, lo que me dijeron que era correcto, porque no he tenido la libertad para entender cómo es que Dios opera, para saber, porque por el discernimiento yo puedo saber cuando algo que es un terrible desorden para los hombres, para mí es una bendita orden del Espíritu, y yo puedo en mi espíritu saber y recibirlo y aceptarlo, porque en medio de eso el Espíritu Santo está haciendo un santo relajo, o sea, está santamente ordenando las cosas a su manera, aunque a los hombres les parezca que está haciendo un desorden. Pero la gente con una formación muy disciplinada y una forma de ser muy así, muy arreglada, tienen problemas. Es como que se sienten con un saco de fuerza cuando empiezan a ocurrir cosas fuera de lo normal. Alguien que en una ocasión vino como para ver si al fin se quedaba aquí o no, y justo cayó un viernes que aquí se quitaron todas las sillas y todo el mundo salió de cabeza. El hombre no volvió. Era de esperarse, ¿verdad? Porque sus esquemas no le permiten concebir que eso sea divino. Para él eso es un relajo. Piensan que eso está bien allá en el mundo, pero no aquí en el templo, que hay que estar sobrios y bien respetuoso delante del Señor, calle delante de Dios toda la tierra. Entonces no pueden entender que el Espíritu de Dios puede fluir ahí. Y cuidado con el control, porque no necesita ser una autoridad que tiene el micrófono para controlar. Usted puede controlar con la mirada. Si es un ujier, puede tener controlado a todos los que están ahí al lado. Puede controlar con volver a poner las sillas en orden porque ya las sacaron de su lugar. Puede controlar de tantas formas. Entonces, que el Señor nos hable, ¿verdad? Pero algo que yo he aprendido en mi vida propia, cuando yo quiero controlar algo o a alguien, porque ninguno de nosotros está exento, todos lo hemos hecho en algún momento, sean nuestros hijos, sean nuestras ovejas, todos lo hemos hecho. Pero ya me di cuenta que el querer controlar o el control es un síntoma a gritos de inseguridad. Cuando yo tengo inseguridad acerca de algo o de alguien, trato de controlar. Hombres que dejan encerradas con llave a la mujer, no sé por qué se me viene esto ahorita. Salen y la dejan con doble candado por fuera y no le dejan llave para salir. Se ríen, pero pasa. Inseguridad y temor de que se le vaya con otro. O sea, hay que confrontarnos con nuestros temores porque controlamos. Queremos ponerle a la gente tantas ordenanzas y tantas cuestiones de que me diga, que me pregunte, que me hable, porque tenemos temor, inseguridad de los sentimientos o de las decisiones de esa persona. Pero cuando no ponemos controles y la persona hace lo correcto, podemos estar relajados y tranquilos, ¿verdad? No necesitamos estar poniendo tantas presiones para sentirnos que nos hacen caso. Y pasa con los hijos, también con los niños. Cuando usted está seguro de la autoridad que usted ejerce sobre sus hijos, usted no necesita estarse sentando con ellos a ver que hagan la tarea y estarlo viendo que haga bien la ruedita de la A y de la B y de la C. Si usted no tiene la suficiente autoridad para que su hijo le obedezca, que después de la escuela tiene que hacer tareas y no puede ir a jugar mientras no ha hecho tareas, usted tiene un problema. ¿Sí me captó? Si usted tiene que estar sentado a la par de él para asegurarse que hizo las tareas, porque si no está ahí sentado no las hace, usted tiene un problema de autoridad en su casa. Porque tiene que estar controlando allí, que le traiga, tráeme, enséñame. Mira, eso es control. Porque no tengo la seguridad de que el niño me obedece, esté yo o no esté. ¿Sabe que yo le doy tantas gracias al Señor y la bendición
de que los 5 hijos que he tenido, a ninguno le he tenido que supervisar tareas, ni estar sentado con él ni con ella. Bendito sea el Señor. Porque normalmente la mamá es la que lo hace, ¿verdad? Pero en este caso no, gracias al Señor. Bueno, entonces después de control viene el dominio, que es como el superlativo. Y yo meditaba en algo, porque dominio, en la descripción es poder, autoridad, fuerza, que tiene una persona sobre alguien o algo. Y también es un lugar en el que alguien ejerce la máxima autoridad. Y dice, tengo dominio sobre este lugar, ejerce la máxima autoridad. Pero sabe que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra, en Génesis 1:26, que usted ya lo conoce, no lo tiene que buscar, yo se lo voy a leer. Dice, y señoré, está hablando del hombre, varón y mujer, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nosotros podemos ver que Dios creó al hombre, al ser humano, para tener dominio sobre la creación, pero no sobre los otros seres humanos. Allí hay un principio muy importante. El hombre puede tener, debe tener, a través de Jesucristo recuperó eso, dominio sobre la tierra, sobre la creación, sobre los peces, sobre los animales, sobre las aves, sobre las bestias, pero en ningún lugar dice que un hombre debe tener dominio sobre otro hombre. O sea que cualquier dominio que ejerce un hombre sobre otro hombre es una aberración, está contrario al orden divino, porque Dios no quiere que ningún hombre domine a otro hombre. Solo alguien ahí por ahí está de acuerdo. Cuando digo hombre estoy hablando de varón o mujer, ¿verdad? Cuando hablamos de rebelión y hablamos de la hechicería que trabaja junto con la rebelión, no podemos evitar mencionar a la Chabelita, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a Chabelita? Jezabel. Jezabelita. Cariñosamente. Y porque Jezabel, y cuando estoy hablando de Jezabel, no hablo de mujeres, porque Jezabel opera igual en varones o en mujeres. Busca mucho a las mujeres porque lo primero es que se rebelan contra la autoridad del marido, pero también usa varones para impedir la manifestación de lo profético. Puede usar igual varones o mujeres, porque Jezabel es una potestad, no es una persona. Pero una cosa que tiene Jezabel es que nunca respeta la autoridad legítima, sino que trata de suplantarla o de reemplazarla. Ponerse en vez de la autoridad. Hay 4 características que tiene Jezabel, 4 principales, hay otras, pero se las voy a mencionar por si alguien aquí necesita ver si se identifica con esto. Son 4. Número 1, sin cohabitación, ya vamos a ver lo que es. Número 2, no se interesa por otras personas, es egocéntrico solo por sí mismo. Número 3, no puede trabajar en equipo. Y número 4, es autosuficiente. Sin cohabitación quiere decir que no puede tener una relación con la otra persona a no ser que él o ella domine la relación. Y el ser autosuficiente es como, yo lo hago sola, yo no necesito de nadie. Una característica de Jezabel, por ejemplo, cuando una mujer está teniendo problemas con el marido, le dice, pues andate, total, yo no necesito de vos, me las puedo ver yo sola. Si yo no nací acompañada. ¿Le hace ring ahí esas palabras? Si mi mamá me crió a mí y otros cuantos, igual puedo yo sola criar los hijos que tengo. ¿No se le hace conocidas esas palabras? Mire, no se ría, que es para renunciar a ello. No poder trabajar en equipo. La persona que dice, aun cuando están en la universidad y quieren delegar los trabajos de equipo, y hay alguien que dice, no, a mí mejor yo trabajo sola, yo con otros no puedo trabajar, yo hago el trabajo de 3, pero a mí no me ponga otros, porque no tienen la facilidad de poder relacionarse con otras personas y entender que otros tienen habilidades que ellos no tienen. Son autosuficientes, creen que lo pueden hacer todo.
Entonces, esas son unas de las características cuando Jezabel está operando. Ahora, Jezabel, con toda su rebelión y toda su cría de demonios, puede actuar a nivel personal o individual de uno de nosotros, puede oprimir o actuar a través de una congregación, pero también a través de una ciudad o de una nación. Y como le dije, Jezabel ataca a ambos sexos, pero se caracteriza porque su tendencia es para controlar a la mujer, para que se levante en contra de la autoridad, que trate de controlar o suplantar la autoridad en vez de someterse a ella. Y Jezabel rehúsa convivir con alguien, como dije, a no ser que pueda controlar la relación. Y estas personas que son controladas por Jezabel normalmente son dominadas por celos. Son personas inseguras, vanidosas, que desean controlar a otros. Ahora, este espíritu es común en personas amargadas, pero también muy comúnmente en mujeres que están amargadas en contra de los hombres por causa de un daño que le hizo su padre, su tío, su abuelo, su marido, y entonces levantan un enojo y una frustración en contra de todos los varones, y esa amargura hace que sea alimento para que Jezabel pueda utilizarle, porque es como una venganza en contra de los varones o de la autoridad de los varones. Y muchas veces alguien que está siendo controlado por Jezabel puede humillar en público a su autoridad, incluyendo a su esposo. Y su objetivo es dominar y controlar. Ahora, en una congregación, Jezabel se puede infiltrar como para tratar de controlar al pastor, al siervo, o para hacerlo caer aún sexualmente o sensualmente. Pero puede operar dentro de la iglesia en general como un espíritu de seducción y de fornicación, en términos generales, que induce a eso, porque hay una sensualidad muy fuerte. Y aunque opera dentro de las congregaciones, odia tremendamente el espíritu profético y resiste el fuego del Espíritu Santo. Ahora, el alimento de Jezabel, el principal alimento, es el espíritu religioso y el orgullo y la altivez. El espíritu religioso es el primer alimento para que Jezabel tenga de dónde comer. Ahora, fíjese que en una congregación, cuando las personas no escuchan la voz de Dios, cuando hay un vacío de escuchar la voz del Señor, la gente le va a prestar oído a otras voces. Si alguien no oye a Dios, va a oír al amigo, al vecino, al que está sentado a la par, va a oír lo que el enemigo dice y va a escuchar cualquier cantidad de voces porque no sabe cómo escuchar al Señor. Al no oír la voz de Dios, se oye la voz del enemigo. Ahora, fíjese que el enemigo, una de las cosas que trata, porque eso fue lo que derribó a Luzbel, es meter orgullo en el corazón de la gente. El orgullo religioso impide que Dios se comunique con ellos. O sea, esto se convierte en un círculo vicioso. Es decir, Dios mira de lejos al altivo. Dios no se comunica con el orgulloso. Por tanto, el enemigo le mete orgullo a la gente, orgullo religioso, como que yo ayuno, yo vengo a orar, yo todas las mañanas vengo a interceder. Por la oración que hicimos fue que se descubrió tal cosa. O sea, de una manera muy sutil, el orgullo puede estar operando en el corazón de la gente, aunque sean personas que parecen muy espirituales. ¿Se acuerdan? Mire, descubrieron tal cosa, pero es que nosotros habíamos orado así. No hay necesidad de publicar que oramos, porque eso ya es orgullo. Entonces, ese orgullo impide que Dios le hable. Al no oír la voz de Dios, entonces oye la voz del enemigo. Al oír al enemigo, la religión se mete más, y eso es un ciclo que es la de nunca acabar, a no ser que lo terminemos hoy, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Porque sí se puede. Aleluya. En una nación, recuerde que en Apocalipsis nos dice que Jezabel era una falsa profetisa que inducía a sus seguidores a la inmoralidad y a la fornicación, si ustedes han leído. Entonces, fíjese que si
este espíritu o esta potestad se logra establecer en lugares altos de autoridad en la nación. Es decir, si Jezabel logra controlar los gobernantes de una nación o los congresistas de una nación, desde allí puede promover divorcio, injusticia social, matrimonio de homosexuales, el aborto, promueve relaciones sexuales de adolescentes, etcétera, etcétera. Y obviamente también indirectamente puede promover la rebelión a las autoridades existentes. Yo recuerdo de años atrás, yo no escuchaba de tantas manifestaciones y huelgas y situaciones que hoy día se dan. Y aún en gremios de gente más educada, como son los de la educación, ¿verdad? Valga la redundancia. Usted oye que ahora cualquier cosa se quiere resolver a través de una manifestación, a través de una huelga, de un paro, de que se toman un puente. O sea, eso cada vez es más frecuente y solamente es un indicio de rebelión que está operando en la tierra, en nuestra nación. Y como le dije al inicio, considero que nosotros como hijos del reino tenemos una responsabilidad de comenzar por nosotros, siendo libres de ese espíritu para cambiar el ambiente que está a nuestro alrededor. Si cuando se da una situación, por ejemplo, que hubo una situación financiera que nos impidió pagarle a tiempo a los maestros, ¿cuál tiene que ser la actitud de hijos de Dios? Comenzar a orar, bendecir la institución, que esté el fluir del dinero. Pero la murmuración, el comenzar a murmurar es indicio de rebelión. Y entonces se le da cabida a otras situaciones y a otros espíritus y estamos drenando la bendición del lugar. Y usted se preguntará, pero bueno, ¿por qué si la gente es cristiana también entra en rebelión? ¿Cuáles pueden ser las causas de que alguien se rebele si ese alguien ha conocido al Señor? Porque sí existe la rebelión dentro de los creyentes. Y yo le voy a mencionar unas cuantas causas para que usted las considere. Una de ellas puede ser el abuso que recibió en el pasado. Una persona que anteriormente sufrió de control, de abuso, de manipulación de parte de una autoridad. Entonces, como un mecanismo de defensa para no seguir siendo manipulado, puede que se rebele a todo porque no sabe cómo resolver ese asunto. Entonces, esa es una de las razones. Otra razón puede ser una voluntad no sometida al Señor, porque para nosotros caminar de acuerdo con Dios necesitamos someter nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios. Puede ser la falta de un espíritu manso. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre quiere decir que aunque me hieran, aunque me digan, aunque me ofendan, aunque me insulten, yo no voy a reaccionar de la misma manera, sino que me voy a quedar callado y voy a esperar con prudencia. Pero normalmente eso está ausente de nosotros, aunque seamos gente de Dios, aunque estemos caminando en el Espíritu, nos cuesta mucho desarrollar el fruto de la mansedumbre. Y alguien que no tiene ese espíritu manso, que no tiene el fruto de la mansedumbre, fácilmente puede entrar en reaccionar y en rebelarse cuando le dan una orden o una instrucción, sobre todo si no le gusta mucho la instrucción que le están dando. Otra razón puede ser un ego no crucificado, que le estamos dando alimento a todo lo que me da la gana hacer. Cuando no hemos crucificado nuestro ego, nuestro yo, nuestras pasiones. ¿Sabe? Esto ocurre mucho cuando nosotros como padres tenemos un hijo o varios hijos, pero eso se da mucho en los hijos únicos, a los que les consentimos todas las cosas y todo lo que ellos quieren les compramos, y los niños se sienten que son los reyes del mundo y que ellos pueden tener todo lo que quieren, y llegan a la escuela y tratan de atraer la misma atención. Y si nunca esa persona llega a crucificar su ego, sino que siempre cree que tiene derecho a tener todo lo que quiere, eso puede ser un alimento para la rebelión y para Jezabel. Entonces, si alguno de ustedes, lo digo por los padres, que tengamos cuidado, y de igual manera que si fuimos esos hijos a los que nos consintieron todo, estemos conscientes que necesitamos crucificar nuestro ego, que no todas las cosas las debemos ni las podemos tener,
¿verdad? Sino que hay cosas que sencillamente no se puede ahora. Porque si estuvimos acostumbrados a hacer una pataleta para que nos dieran lo que queríamos, y eso se manifiesta en cosas muy pequeñas, ¿verdad? Que si el niño es la hora de comer, pero quiere una paleta, quiere un bombón, y uno le dice, no, ahorita tiene que comer su comidita, no, yo quiero el bombón, y entonces la mamá o el papá, para que se calle, vaya, pues niño, tome. Entonces, ese es un niño que va a crecer sintiendo que tiene derecho a todo y con un ego bien levantado, bien ensanchado, y todos tienen que rendirse delante de mí y darme todo lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, cuando los padres no ponen disciplina, eso ocurre, y ese ego eventualmente lo van a tener que crucificar para que no sean alimento para la rebelión. Otra razón puede ser el miedo a ser controlado, que tiene que ver con lo mismo que dije al principio, algunos que sufrieron de abuso de autoridad. Orgullo en el corazón. Sabe que el orgullo puede estar, pero tan sutilmente cubierto, que hay gente que se siente orgullosa de ser humilde, ¿verdad? Hay gente que cree que es humilde y entonces sacan su ego de que qué humilde soy yo. Y el orgullo se puede sentar en el trono del corazón que le corresponde al Señor, ¿verdad? Y eso es un alimento tremendo para la rebelión y para Jezabel. La ambición personal. Yo quiero, yo voy a tener, yo voy a hacer, yo voy a subir, porque eso fue lo que le pasó a Luzbel, eso les pasó a los de la Torre de Babel, eso le pasó a Adán mismo. La ambición personal puede llegar a ser un anzuelo para Jezabel. Y la otra causa podría ser sencillamente que estamos engañados, no estamos viendo la verdad. El viernes pasado, hermano Oscar hablaba acerca de la verdad y la importancia de la verdad. Y sabe, el que no cree la verdad siempre va a creer una mentira, porque no hay otra opción. Y nosotros, cuando no creemos la verdad de Dios y lo que dice la palabra de Dios, vamos a estar creyendo una mentira del enemigo, y eso es engaño. Y eso le pasó a Eva y eso le pasó a Adán, y les ha pasado a muchos en la Biblia que creyeron una mentira y por tanto fueron engañados. El que está engañado no puede estar en verdad. Ahora, la rebelión misma tiene diferentes etapas, o sea, se va desarrollando. Y se las voy a mencionar para beneficio de que podamos identificarnos. Lo primero es un espíritu de independencia. Mire, hay gente que dice, no, es que yo voy a esta congregación y la otra semana voy a otra y la otra voy a otra, porque total todas son de Dios y entonces yo soy como el viento, el Señor me lleva de un lado para otro, ¿verdad? Y entonces realmente lo que ocurre en el corazón de esa persona es que está evadiendo someterse a una autoridad. Hay gente, quiero decirle, que no quieren ser confrontados con su hombre interior, con su yo, con sus problemas de ego. No les interesa. Entonces piensan, mire, un poquito de Dios es suficiente para llevar la fiesta en paz. Entonces, como no les interesa entregarse totalmente ni ser limpios totalmente, dicen, no, yo me voy a cambiar a la iglesia tal, porque como ahí hay 3,000, 4,000, 5,000, ahí nadie se da cuenta si voy, si no voy, si falté, si no falté. Ahí nadie me va a estar llamando para preguntarme. Allí el pastor ni se da cuenta si voy al discipulado o no voy al discipulado. Entonces allá yo estoy bien. Pero realmente es que estamos evadiendo darle cuentas a alguien. Estamos evadiendo tener una autoridad por encima de nosotros. No queremos ser confrontados, y eso se llama espíritu de independencia. ¿Sabe? Dios nos hizo como seres interdependientes, no codependientes, pero interdependientes, porque yo tengo algo que mi hermano necesita y mi hermano tiene algo que yo necesito. Y entonces, para poder ser interdependientes y no vivir en un espíritu de independencia, yo necesito pertenecer a una casa, a una familia ministerial. Necesito reconocer autoridad sobre mi cabeza, quién es mi pastor, quién es mi pastora, quiénes son los líderes, para no entrar en el espíritu de independencia, porque el espíritu de independencia es la primera señal y la luz amarilla de que la rebelión viene de camino. Así es que si usted es de los que anda rehuyendo
la autoridad, tener autoridad de alguien, revise bien el foquito de la luz. Espero, ¿verdad?, que deje de estar amarillo. Otra razón, otra de las etapas de la rebelión es un fuerte deseo por recibir reconocimiento personal. Cuando yo quiero ser reconocido por lo que hice, cuando yo quiero ser gratificado por lo que hice, cuando yo espero una palmadita por lo que hice, cuando yo espero un diplomita por lo que hice, algo está pasando. Hay un problema en el ego porque tengo un deseo del reconocimiento personal. Y si me molesta que reconozcan a otros y no me reconocieron a mí, hay un problema. Otra de las etapas es que exaltar la importancia de sus propias opiniones o de sus revelaciones. Yo quiero que me escuchen, miren, es que yo tuve esta revelación, pero como una forma desmedida de que se tome en cuenta. Desarrollar una actitud de crítica, queja o murmuración contra el líder inmediato. Silencio en la sala. Es que lo que no me gusta del pastor tal es que esto y esto y esto. La predicación estuvo bien, pero cuando llega la palabra pero, es que viene la crítica. Pero es que lo que pasa que hizo tal cosa o me hizo tal otra. O cuando comenzamos a criticar y a exponer al líder, esa es de las últimas etapas de la rebelión. O sea, ya está por explotar la bomba. Ya la luz está cambiando de amarillo a rojo. Y terminamos distorsionando la imagen y la reputación del líder. Sigue el silencio en la sala. Estoy hablando del líder, estoy hablando del pastor, pero puede ser el jefe, puede ser alguien más. Es que ese hermano se cree que uno tiene que ser perfecto. Es una crítica. Es que se quiere meter en mis asuntos privados. Es una crítica. Es que no está pendiente de las ovejas. Una crítica. Es que no nos llama por teléfono. Es una crítica. Sigue el silencio. Mejor le voy a hablar de los efectos de la rebelión. Es que yo creo que ese pastor no ora mucho. Es crítica. ¿A qué hora va a orar si vive haciendo otras cosas? Bueno, los efectos de la rebelión. El primer efecto es que nos aparta de Dios. Estamos realmente apartados de Dios. Si estamos en rebelión, estamos operando bajo un espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. Nos aparta. Y quizás somos los últimos en darnos cuenta que estamos apartados de Dios. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente todos los demás sí se dan cuenta. Por el fruto. Se nos salen las costuras, es evidente. Se dieron cuenta que no estábamos muy bien, que algo nos pasa. Estamos apartados de Dios porque estamos operando bajo otro espíritu. Lo siguiente es que se corrompe nuestro carácter. Empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Empezamos a permitir, a ser permisivos con cosas que antes no permitíamos. Empezamos a reaccionar con ira por cosas que antes no nos molestaban. Cosas que quizá Dios había trabajado ya en nosotros, en nuestro temperamento, en nuestro carácter. Y aparentemente eso ya estaba en el pasado. Y de pronto comenzamos a tener brotes como cuando aún no conocíamos al Señor. Se corrompe el carácter. Esa es una de las consecuencias de que hay una rebelión en nuestro corazón. Porque sabe que hay rebelión que es bien visible.
¿verdad? Como que usted se puso una camiseta de determinado color con tal nombre y se fue a una manifestación a la calle. Esa rebelión es visible, evidente. Pero hay otra que es incipiente, que está metida ahí, que no, parece que no y no se nota. Pero cuando algo viene y hay una reacción súbita, el carácter está diferente, las cosas que permitimos están diferentes, ya no nos atrae tanto la Biblia, la palabra de Dios como antes, ahora tenemos atracción por otras cosas, el carácter divino ya está ausente y volvemos al carácter corruptible humano, porque la rebelión está entronada ya en el corazón. Esta es una de las consecuencias. Y sabe que aún puede traer enfermedades físicas como consecuencia. La tercera consecuencia es eso, enfermedad física. No me encuentran nada, me hacen todos los exámenes, todo parece estar bien, pero yo me siento mal. Yo no sé, me duele aquí, me duele allá, no puedo respirar, me quedo sin aire, no puedo aquí, no puedo dormir, me quedo asfixiado. Y tal vez le empezamos a buscar clínicamente y no hay una razón. Y puede ser que la rebelión haya hecho un buen nido adentro de nuestro corazón, porque eso trae un desequilibrio en todo nuestro ser. Y cuando lo espiritual está desequilibrado, hay una consecuencia en el alma y hay una consecuencia en el cuerpo. Y esa enfermedad casi seguro proviene de una rebelión que está allí muy escondida y que quizás no sabemos de dónde vino. Y la cuarta, que es como la última consecuencia, es que aún hay una destrucción del medio ambiente a nuestro alrededor. Porque cuando el primer hombre entró en rebelión, la tierra cambió, dejó de ser productiva. Empezó a tener solo cardos y espinos. Entonces empieza a haber una destrucción en el medio ambiente. No sabemos qué pasa. El carro se le poncha la llanta, se le para la licuadora, deja de funcionar las válvulas de los baños, cualquier cosa, se le quebró el vidrio del carro, etcétera, etcétera. El medio ambiente que le rodea comienza a experimentar destrucción. Y puede que comience usted a reprender espíritu de destrucción, pero si la rebelión la tiene adentro, lo que está adentro no lo puede reprender, hay que arrepentirse y sacarlo. Porque esa es la última consecuencia después aún de la enfermedad, es que aún lo que yo ando cargando está contaminando lo que está afuera y a mi alrededor. Aún plagas pueden venir por causa de la rebelión que está en el corazón. Ahora, nosotros vemos definitivamente por todas las cosas que nos rodean y cómo está el planeta Tierra ahorita, que la rebelión nunca ha cesado desde Luzbel, pero yo puedo decirle que está incrementada en el último tiempo. Y aún la Escritura dice que en los postreros tiempos, por la maldad de muchos, por la maldad que incrementará, el amor de muchos se enfriará. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿y cuál es el papel de Jesús en esta situación? ¿Qué hace Jesús en los cielos? Está sentado viendo que toda la rebelión aumente. Mire, lo tremendo de esto es que Jesús ya no va a hacer mucho, no va a hacer nada desde los cielos, porque ahora todo lo que ocurre en la tierra depende de usted y de mí. Depende de nosotros. Nosotros estamos ya delegados por la autoridad del Señor y las cosas que ocurren es por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y dice Hebreos 10, 12 y 13, dice: pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea que él está sentado muy tranquilo a la derecha del Padre, esperando que los enemigos se le pongan debajo de sus pies, pero él ya no va a actuar. Ahora, ¿cómo los enemigos van a ser puestos bajo el estrado de sus pies si nosotros le abrimos la puerta al enemigo? Me explico, el enemigo que tiene que ser sometido bajo la planta de los pies está operando quizá en nosotros. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario respecto a la rebelión? O sea, la sangre del cordero derramada es
será siempre y para siempre nuestra base legal para poder redimir a toda la humanidad, porque la Escritura nos dice en Apocalipsis que venció por el poder del testimonio y la sangre del Cordero. Entonces, si la sangre del Cordero es lo que nosotros tenemos, y hermana Yona creo que compartía, después de que yo compartí sobre el poder de la sangre, ella compartió un testimonio acerca de la sangre. La sangre del Cordero tiene un poder tremendo y necesitamos una revelación de todo ese poder de la sangre. Nosotros podemos hacer uso de esa provisión y esa base legal que tenemos para ser libre de la rebelión, para ser libre de Jezabel, para ser libre de manipulación, de control y todo lo que hemos hablado esta mañana, porque la humanidad toda necesita ser redimida. Ahora, ya Cristo dio la provisión para nuestra redención, pero nosotros necesitamos aplicar la sangre del Cordero para esa redención. ¿Saben? Necesitamos ser redimidos de la culpa, porque desde que el primer hombre pecó, la culpa vino sobre toda la humanidad. Hay una culpa en nosotros, una culpabilidad que está incipiente en el hombre, que tiene que ser redimida a través de la sangre del Cordero. Hay una esclavitud que tiene que ser redimida. Y todos los efectos de la rebelión que hace un momento hablamos o mencionamos, necesitamos ser redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, ya dijimos que el Señor ha hecho una provisión para esto. Y sabe una cosa interesante, le voy a dar un dato interesante. De acuerdo a la Escritura, no hay provisión de la sangre ni de nada para redimir a los ángeles caídos, solamente para redimir a los hombres. ¿No se alegra por eso? Solamente los seres humanos podemos ser redimidos. Santo. Sabe que la redención completa nuestra se va a llevar a cabo en el último tiempo. Nosotros hemos sido sellados con las arras del Espíritu para el día de la redención. Y la redención plena pues va a ser en ese último tiempo. Pero ahora nosotros podemos disfrutar de esa redención, de la culpa, de las consecuencias de la rebelión, etcétera, ¿verdad? Isaías 53, yo se lo voy a leer nada más, ya casi vamos terminando. Isaías 53, versos 4 y 6 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Oiga bien, él fue herido ¿por qué? Molido por nuestros pecados. O sea que él tuvo que pagar las heridas, tuvo que sufrir las heridas para que nosotros fuéramos redimidos de nuestras rebeliones. Porque la sangre del Cordero fue derramada para librarnos de nuestras iniquidades, nuestros pecados y nuestras rebeliones. Entonces las heridas que él sufrió, la lanza que le metieron en su costado, los azotes que le dieron, eso fue para que nosotros fuéramos redimidos de nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, no diga solo fue Adán, es que todos nosotros nos descarriamos porque teníamos la genética de Adán. En él nosotros también nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová o Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, sobre él fueron puestas todas las enfermedades, sobre él fueron puestas todas las rebeliones, sobre él fueron puestas todas las iniquidades, sobre él fue puesto todo lo que nosotros teníamos que cargar para que por el poder de su sangre podamos tener redención y ya no vivamos en rebelión. Aleluya, santo. Sabe que todos los efectos de la rebelión se pueden resolver cuando se elimina también el sentimiento de culpa, y por gracia recibimos nosotros toda la liberación y toda la salvación. Y cuando el Espíritu Santo comienza a operar en nuestras vidas y rompe las cadenas espirituales que hay, que nos atan a la esclavitud del ocultismo de nuestros antepasados o aún de acciones nuestras, porque la rebelión venía en la herencia humana que nosotros recibimos.
pero por el poder de la sangre nosotros podemos ser redimidos. Pero también necesitamos clamarle al Espíritu Santo que haga una obra restauradora en nuestras vidas, que pueda liberarnos de toda cadena, que la unción pudra todo yugo que había en nosotros y que podamos ser libres de toda rebelión y de todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. Yo le voy a decir 6 cosas que vinieron a mí de cómo podemos ser libres. ¿Cuántos queremos ser libres esta mañana? Mire, la primera es arrepentirnos y pedir perdón a Dios por la rebelión y el pecado de ocultismo, porque todos nosotros en alguna medida mayor o menor grado hemos tenido reacciones o actos de rebelión contra la autoridad, primeramente contra el Señor, porque Él es nuestra máxima autoridad. Y cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho de cosas que debemos hacer y no las hemos hecho, o las hemos hecho a nuestra manera y hemos sido obstinados y rebeldes, ¿verdad? Entonces lo primero es arrepentirnos y pedir perdón. Segundo, aplicar la sangre de Cristo a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hacerlo con fe en el Espíritu proféticamente. Número 3, renunciemos a la manipulación y al control, tanto a manipular a otros y a controlar a otros como a dejarnos manipular y controlar. Renunciar al control que tenemos sobre nuestros hijos, sobre el futuro de nuestros hijos. Renunciar a la manipulación. ¿Sabe? Muchas veces aún nosotros queremos diseñarle ya el futuro a los hijos. ¿Qué van a estudiar? ¿A qué edad se van a casar? ¿Cuándo se van a graduar? ¿A qué se van a dedicar? Eso es manipulación y control y debemos renunciar a ello. Necesitamos darles la libertad de que ellos hagan sus escogencias, de que ellos aún podemos quererlos manipular en cuanto a su vida en el Señor. Nosotros no podemos obligar a nadie ni controlar a nadie para que se entregue a Dios o para que tenga una comunión o una relación con Dios, ni el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo, ni el padre al hijo. Cada quien tendrá que tomar su decisión personal y cada uno dará cuentas a Dios de sí. Usted no puede estar cargando situaciones por la vida espiritual de su cónyuge o de su hijo o de alguien que vive con usted o de su mamá o de nadie, porque eso es algo muy personal. Entonces necesitamos renunciar a la manipulación y al control. Si somos jefes, si somos pastores, si somos líderes, si tenemos gente bajo nuestra autoridad, que el Espíritu Santo de Dios hoy nos pueda escudriñar y nos pueda mostrar áreas de nuestra vida en donde quizá hemos querido controlar a las personas que están bajo nosotros, diciéndoles lo que deben de hacer. Algo que con el tiempo uno tiene que ir aprendiendo es que no podemos decirle haga esto, haga lo otro. Podemos orar por las personas y esperar que Dios les muestre, que Dios les indique. Y muchas veces, aunque veamos que van para el desfiladero, aunque veamos que les va a ir mal, no podemos decirle no lo haga, porque a veces ni consejo nos están pidiendo. Entonces debemos de ser tan sabios y prudentes de no querer controlar a la gente en la buena intención de evitarle un fracaso, porque cada quien tendrá que aprender por su propia experiencia. Y hay una línea muy fina en eso, porque quizá como pastores y máxime como pastores proféticos podemos ver la línea de lo que puede pasarles, lo que puede ocurrirles, pero no podemos impedirles, no podemos decirles lo que deben de hacer, y eso es bien tremendo. Sencillamente nos tocará interceder, nos tocará orar, que Dios les hable, que Dios les muestre. Entonces necesitamos renunciar en nuestra vida al control, a la manipulación. Debemos, número 4, pedirle al Espíritu Santo que nos llene y nos libre de las ataduras, de las tinieblas que pueda haber todavía en nosotros o a través de nuestra familia. Número 5, renunciar a la culpa y no aceptar culpabilidad, porque el enemigo es un especialista en querernos acusar, querernos culpar para sacarnos de la gracia del Señor. Y cuando usted reconoce culpabilidad, porque usted puede reconocer responsabilidad en una cosa, en un acto, pero si usted toma la culpa, usted entró en condenación y se salió de la gracia del Señor y ya no pudo operar. Entonces no podemos actuar en culpabilidad, porque actuando en culpabilidad no lo estamos haciendo de la mano del Señor. Y por último,
aprender humildad y mansedumbre de Jesús. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces nos queda aprender del Señor. Yo quiero preguntarte esta mañana si acaso Dios te habló, si crees que Dios habló a tu corazón, a tu vida, si te identificaste con algo, si tú crees que necesitas arrepentirte, pedir perdón de algo. Yo te pido que te pongas en pie ahí donde tú estás. Si crees que hay algo de lo cual necesitas ser limpiado, yo me quedo aquí en pie, obviamente. Y vamos a pedirle al Señor. Quiero pedir a los amados de la alabanza que vengan un poquito, por favor. Mire, yo quiero que si usted se paró allí, gracias, pues, es porque usted tiene una convicción plena de que usted necesita ser limpiado y que usted no lo hace solamente porque los demás se pararon, porque esto es bien serio lo que estamos hablando. Y si usted cree que necesita todavía renunciar a algunas situaciones de ocultismo que quizá hoy el Señor le recordó y que no había renunciado a ellas, yo le voy a pedir entonces que pase aquí. Si hay algunas áreas de lo oculto que aún usted no había renunciado, que aún usted no había pedido perdón, de todo lo que yo mencioné, curanderos, horóscopos, la ouija, mencioné muchas cosas, y usted todavía cree que necesita renunciar o cortar, ¿verdad? Pase al frente para que podamos orar por usted, porque la renuncia usted la puede hacer allá, pero cuando hay ligaduras con lo oculto, alguien con autoridad espiritual tiene que orar por usted. Y vamos a hacer una oración general. Hermana Yona, ¿quiere venir, por favor? Yo ya le voy a entregar luego a hermana Yona, pero quiero hacer una oración. Aleluya. Puede ser que usted por curiosidad entró a ver el horóscopo. No sé por qué me insiste bastante el Señor con el horóscopo. Y lo vio, pero se sintió atraído, atraída, y siguió leyendo. Y quizás no lo había renunciado antes. Muchas de las artes marciales tienen que ver con ocultismo. Y se dicen conjuros en el momento de practicar las artes marciales. Santo. Si le leyeron las cartas, la bola de cristal, la mano, Espíritu de Dios, y el resto del pueblo vamos a estar orando, porque todos vamos a hacer la renuncia esta mañana, porque a todos nos habló el Señor y todos queremos ser libres de rebelión y todos queremos ser libres de testarudez. Vamos a renunciar a esa insistencia nuestra de hacer las cosas a mi manera, porque así me sale bien, porque así me gusta a mí, porque así me conviene, porque así le funcionó a mi mamá, porque así me enseñaron a mí. Vamos a renunciar a eso. Ya no haremos más a mi manera, sino a la manera de Dios, como Dios quiere, como Dios dice. Vamos a renunciar a ese capricho. Vamos a renunciar, porque muchas veces nosotros hacemos cosas por capricho. Así déjame, así me gusta a mí, así soy yo, y no queremos ser corregidos. Al que le cuesta que lo corrijan, que no quiere ser corregido, no recibe consejo, no acepta que puede hacer las cosas de otra manera, necesita renunciar hoy. El Señor quiere liberarnos, quiere limpiarnos, por su bien, por el bien de su familia, por el bien de su nación, por el bien de la congregación. Si hay mujeres manipuladoras aquí, que saben que siempre logran que su marido haga lo que ellas dicen,
Esta es la oportunidad para pasar y renunciar, porque recuerde que Jezabel trabaja con hechicería y que usted sabe que puede conseguir lo que quiera, y que el marido, por llevar la fiesta en paz, le dice que sí a todo, y están saliendo del orden de Dios. Es importante que renunciemos en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor, que derramó su sangre para que tú y yo fuéramos libres. Bendito sea Dios. Aleluya. Todavía hay más espacio. En el nombre de Jesús. Quizá hay mujeres que vienen de familias matriarcales y eso aprendieron y así lo vieron y así lo siguen haciendo. Oh, en el nombre de Jesús. Oh Señor, necesitamos renunciar este día. Necesitamos de ti, necesitamos del poder de tu sangre, Jesús. Oh, gracias, Señor. Sabe que con solo pasar ya estamos humillándonos delante del Señor y el Señor lo toma en cuenta. Y es importante, valioso en el ámbito espiritual, porque ya usted está declarando que está arrepentido. Padre, venimos con un corazón genuinamente arrepentido, Dios. Renunciamos a toda participación en lo oculto. Te pedimos perdón, Dios, por toda incursión en el área del ocultismo, en la lectura, Dios, de cartas, de manos, en todo lo que ha tenido que ver con brujería, hechicería y todo control sobre las personas. Todo, Dios, lo que ha sido un control. Dios, renunciamos a lo oculto. Renunciamos a todo espíritu inmundo que nos ligue al oculto. En el nombre que es sobre todo nombre. Renunciamos, Dios, aún a cualquier síntoma que nos ligue a las tinieblas. Dios, todo control, toda rebelión, toda obstinación, renunciamos a ello en el nombre de Jesús y proclamamos que la sangre de Jesús, que se ha declarado, Dios, desde el púlpito, y lo cual la palabra lo declara, nos apropiamos del poder que hay en la sangre de Cristo, sangre poderosa para limpiar, para redimir, para liberar. Dios, proclamamos que son rotos los lazos con las tinieblas, que se rompen, Dios, los lazos de opresión y de control en nuestras vidas. Y a rama y sende, rama haya sanda. Rompemos con lo que nos ha ligado desde tiempos pasados, desde generaciones pasadas, que tengan que ver con prácticas de ocultismo. Todo lo que viene a perseguirnos, todo lo que ha venido a alcanzarnos, a contaminar nuestro espíritu y las áreas de nuestra alma, renunciamos a ello en el nombre que es sobre todo nombre. Todo se somete al nombre de Jesús y tomamos el poder que hay en tu palabra, que hay, Dios, en la sangre del Cordero. Seamos limpiados por la palabra, seamos limpiados por el poder de la sangre de Cristo. Y ahora se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las maldiciones, se rompe la operación de las tinieblas en nuestras vidas. Todo espíritu inmundo que ha venido a controlar, todo espíritu inmundo que ha venido a tocar las mentes, a tocar los corazones, a tocar las áreas del alma, ahora mismo no tienen permiso. Y aquí a Sarrama ascende y sueltan las mentes, sueltan los corazones, sueltan la voluntad y las áreas del alma en el nombre de Jesús. Huya, mamá, todo lo que se ha levantado en las mentes, toda obstinación, retrocede. Decidimos someternos a ti, Señor. Sometemos nuestra voluntad a la tuya.
nos sometemos al río de la palabra, nos sometemos al río de la unción y proclamamos que el agua de la palabra, que el agua, Dios, del Espíritu es poderoso para producir en nuestro interior una obra de liberación, una obra de sanidad. Toda actitud que nos haya ligado, que nos haya confrontado de acuerdo a la palabra, toda actitud nuestra que es contrario a tu voluntad, toda actitud nuestra que es, Dios, que nos ligue a las tinieblas, renunciamos a ello y te damos gracias porque tu palabra nos ha confrontado. Te damos gracias porque tu palabra, Dios, nos está limpiando aún en medio de la confrontación. Y renunciamos también, Señor, a todo lo que quiera de culpa sobre nuestras vidas. Nos proclamamos libres de culpa. Nos proclamamos libres de culpa. Declaramos que el acusador no tiene autoridad en nuestras vidas, porque por la palabra nos declaramos libres. Nos declaramos libres. Nos declaramos libres. Nos declaramos libres. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo. Becarray, Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélate a nosotros, Dios, porque anhelamos entrar en tu libertad y no queremos ser de los que están deteniendo el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, Espíritu Santo, pedimos que nos llenes una vez más, que una vez más el fluir del Espíritu Santo sea como un río de libertad que rompe cadenas. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Espíritu Santo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Declare que el Espíritu Santo le llena una vez más. Que el Espíritu Santo está aquí, que Él es fiel. Proclame que es limpio por la palabra. Proclame que es limpio por la palabra. Que es limpio por la palabra. Proclamamos que caen las cadenas, que caen los lazos, que ahora solo estamos unidos por el Espíritu a la palabra y al Padre. Que las cosas viejas pasaron, que todo está siendo hecho nuevo, que nuestro ADN es limpiado, que nuestro código genético es limpiado, que nuestro código genético es restaurado, es liberado. Gracias, Dios, porque tenemos tu ADN, porque tenemos tu ADN, Dios. Muchas gracias. Gracias, Dios. Hemos sido hechos a imagen y semejanza tuya. Y Karama Sharabaiso. Levanten las manos. Proclame libertad. Proclame libertad. Se suelta un manto. Quisiera que alabáramos al Señor ahorita. O que le declaremos el fluir del Espíritu. Oh, Ramahaya Sanda, dele gracias al Señor, porque Él es bueno. Dele gracias al Señor, porque Él es bueno. Dele gracias al Señor, porque Él es bueno. Gracias, Dios. Muchas gracias. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas, declárelo, que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. libre, Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. libre, Tú me hiciste libre.
las cadenas que estaban atando mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, libertad. libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libre, Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Santo. Shaha. me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Aleluya. ¿Sabe? Dios es fiel. Dios es fiel. Cada vez que miremos algo que esté estorbando, solo renuncie, porque Dios está haciendo una obra poderosa en lo profundo del interior, ¿verdad? Dios es bueno. A libertad hemos sido llamados. Proclamemos que somos tierra de bendición, tierra en liberación, tierra siendo restaurada, y que es tiempo de restitución sobre nuestras vidas. Lo declaramos así en el nombre de Jesús. Vayamos en bendición, gozosos.